Aplauso, dale un fuerte aplauso al Espíritu de Dios, por favor. Que se siente en casa, ese es su hogar. Tu presencia aquí en medio de nosotros. Aleluya. Ezequiel capítulo 37. Acompáñame a la palabra en este momento. Ezequiel capítulo 37. Antiguo Testamento. Profeta Ezequiel capítulo 37. Este tema, mucha atención a este tema porque vamos a darle continuidad a lo que hoy vamos a desarrollar, vamos a hablar. Hay novelas escritas, así como un gran autor llamado Shakespeare, que escribió una novela conocida como Romeo y Julieta. ¿Usted la ha escuchado? No, usted no ha escuchado eso. Usted escucha Pasión de Gavilanes, Pedro el Escamoso. La mayoría de las novelas televisivas y también escritas que hablan acerca de un romance, de un amor, conmueve cuando tú te metes en el papel, en la escena, cuando tú estás leyendo, cuando tú lo estás viendo. Pero lo que hoy vamos a hablar, iglesia, y vamos a cerrar con broche de oro en la segunda parte, porque voy a darle continuidad a esto. Usted va a conocer la historia de amor más maravillosa que las Escrituras nos enseñan y entender por qué Cristo vino a morir en la cruz. Sí, yo sé que muchos tal vez dirán: pastor, eso ya lo sé, es por la salvación, es para salvar a la humanidad. Es verdad, en parte. Esa verdad encierra una historia de amor maravillosa. Por eso le decimos mi amado, nuestro amado. Libro de Ezequiel capítulo 37, verso 1 al 14 dice así. Los que tienen Biblia, acompáñenme y dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. He aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos de gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir, oiga eso, haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con sus huesos. Y miré, he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice
Yahweh. La palabra de Dios está bendecida. Amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Toma tu lugar, iglesia. Esta escena, pueblo del Señor, que nos habla el libro de Ezequiel, encierra una gran verdad, pueblo de Dios. Amén. Todo lo que acabamos de narrar es lo que estaba aconteciendo en una visión que tiene Ezequiel, iglesia. ¿Quién era Ezequiel? Un joven, aproximadamente de 25 a 30 años, venía cautivo. Y en esa cautividad las escrituras enseñan que Dios le habla a Ezequiel. Era sacerdote. Y a este joven Dios le muestra su gloria. Muchos que han leído Ezequiel capítulo 1 tal vez quedan sorprendidos, iglesia, porque empiezan a ver imágenes como seres, 4 seres vivientes que tenían las patas como de un buey, que tenían 4 caras: cara de águila, cara de hombre, cara de león, cara de cordero, 6 alas. Aparte de eso, unas ruedas sobre ruedas, y cada rueda tenían ojos. Hermano, usted empieza a leer y usted dice: ¿qué clase de monstruo está viendo Ezequiel? Usted no se imagina el nivel de visión que tuvo Ezequiel en ese momento. Ezequiel estaba teniendo la escena más poderosa. Ezequiel estaba viendo lo que se le fue revelado a Moisés en el Sinaí. Ezequiel está viendo lo que también se le fue revelado a Juan en la isla de Patmos. Este joven llevó la palabra del Señor tal como era. En el capítulo 37 que acabamos de leer, hay una escena que no lo podemos transliterar directamente a nuestros tiempos sin que antes usted entienda algo de la historia del pueblo de Israel. Así que sígame un momentito, pueblo del Señor, porque quiero llevarte a que tú puedas entender qué es lo que el Señor está hablando acerca en Ezequiel capítulo 37, verso 1 al 14. La profecía que el Señor le muestra a Ezequiel es la profecía para el pueblo de Israel. ¿Para quién? Para el pueblo de Israel. Ahora bien, tenemos que entender que el pueblo de Israel nace de un hombre llamado Abraham. Y Abraham no era israelita. ¿Sí? Abraham no era judío. Abraham no era hebreo. Abraham salía de un pueblo. De Abraham, Dios le da una promesa y le dice: te voy a bendecir. La gente que te bendiga serán bendecidos, los que te maldigan serán maldecidos. Te multiplicaré como las estrellas, como la arena de la mar. Usted conoce la historia. La esposa Sarai no podía tener hijos. Dios cumple la promesa, nace Isaac. De Isaac nace Jacob. De Jacob aparecen 12 hijos. Esos 12 hijos son las 12 tribus de Israel. El pueblo de Israel está compuesto por 12 tribus, iglesia. Hoy en día, la nación de Israel que hoy conocemos actualmente solamente son 2 tribus: la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Faltan 10 tribus. Usted me preguntará: pastor, ¿dónde se fueron esas tribus? Vamos para allá. Después de José, el pueblo de Israel queda cautivo 400 años en Egipto. De ahí Dios levanta un libertador porque se acordó de la promesa. Este libertador llamado Moisés hace el trabajo, pero después de Moisés, cuando muere, se levanta otro joven llamado Josué. Josué, Caleb y un grupo fueron los que agarraron y tomaron la tierra prometida. Muere Josué y la generación con él, y se levanta una generación que no conoce de Dios. Se desvían por completo.
Dios levanta jueces, hombres como Otoniel, mujeres como Débora, hombres como Gedeón, hombres como Sansón, y el último juez y profeta, Samuel. Después de Samuel vienen los reyes o patriarcas. Aparece Saúl, un rey que el pueblo pide. Después de Saúl aparece David, un rey escogido como el corazón del Señor. Después de David, su hijo toma el trono. Este joven llamado Salomón fue el hombre con el depósito de sabiduría más grande en la tierra, el hombre más sabio. Iglesia, yo me preguntaba, yo recibí respuesta de esta pregunta: ¿cómo es posible que el hombre más sabio, escuchen, más sabio de toda la tierra, el hombre con la sabiduría, dice las escrituras acerca de Salomón, no existirá otro igual como él? O sea que la gente que usted ve que tiene el cerebro, Elon Musk, no se compara a la coeficiencia intelectual que tenía Salomón. Y la Biblia me enseña que Salomón se desvió de las leyes de Jehová, se corrompió y hizo lo malo delante de Dios. Y yo me preguntaba, ¿cómo era posible que el hombre más sabio se pudiera corromper y se desviara y se apartara? Obtuve respuesta, iglesia, y todo tuvo que ver con las mujeres con quien Salomón se allegó. Salomón tenía más de 400 concubinas, más de 4,000 mujeres. Por ahí los siervos, algunos me decían, ¿por qué no estamos en ese tiempo, pastor? ¿Qué pasó, mano? Hoy es una. Si con una no puede, imagínate con 400. Si con uno tú estás con dolor de cabeza, imagínate con 4,000. Se cree y se deduce que por el contacto sexual que hubo entre Salomón, una simiente pura, con gente idólatra y perdida que adoraban otros dioses, en la unión fue que se fue contaminado y Salomón se pervierte por esta razón. No es la historia. Ahí encontré respuesta. Ahora, iglesia, después de Salomón, aún el reino de Israel eran 12 tribus. Esas 12 tribus, la casa del norte y la casa del sur, viene a dividirse cuando los hijos de Salomón, Roboán y Jeroboán, empezaron a reinar. Se divide la casa de Dios, el pueblo de Israel. Escuche, 10 tribus en el norte, 10 tribus en el sur, 2 tribus en el sur, perdón. En el sur, Judá y Benjamín. En el norte, 10 tribus: Rubén, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Efraín y Manasés. Se dividió. El reino del norte siguió y se corrompió y fueron llevados cautivos por los asirios. El reino del sur fue llevado cautivo por los babilonios. Ahí es donde entran Nabucodonosor. En ese exilio, en esa deportación, ahí es donde usted ve a Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego entrando ¿a dónde? A Babilonia, en la primera deportación. Esta gente volvió. Benjamín y Judá regresaron a la tierra, pero las 10 tribus que fueron cautivas por los asirios hasta el sol de hoy no han regresado, iglesia. ¿Me está siguiendo? Ay, Dios mío. No han regresado. Y las escrituras dicen
que estas tribus se mezclaron con las naciones de la tierra. Hay teorías ciertas de que mucha gente, tal vez, iglesia, no solamente se le conoce judío a la gente que sale de la tribu de ¿dónde? De Judá. Los que son de las tribus de Judá son ¿qué? Judíos. Los que hoy están allá en Jerusalén se le conocen judíos porque son de la tribu de ¿dónde? De Judá y de Benjamín. Las otras 10 tribus desaparecieron. Ahora, iglesia, para que el Mesías venga a reinar una vez más, la profecía está y dice que Dios iba a reunir a las 10 tribus y lo iba a juntar como la gallina junta los polluelos. ¿Me está siguiendo? Ahora usted va a entender algunos versículos. Mire, sígame aquí. En Mateo capítulo 15, versículo 21 al 24, la Biblia dice que Jesús salió a Tiro y Sidón, y una mujer cananea, o sea, no judía, se le acerca y le dice: Señor, mi hija está atormentada por un demonio, por favor sánale. Y el Señor, acercándose, le dice, los discípulos le dicen: esta mujer nos está molestando demasiado, despídela, maestro. Y el maestro le dice: háganlo ustedes. Pero ella daba voces y gritaba, y el Señor le dice: yo no fui enviado a ustedes, yo fui enviado a la oveja perdida de la casa de Israel. Entonces, cuando usted lee casa de Israel, está hablando de las 10 tribus que no han aparecido. ¿Estamos aquí? Dios mío. Mateo capítulo 10, versículos 7 al 8, 5 al 7. Jesús envía a los discípulos. Escuche las instrucciones. Jesús le dice a los discípulos: por camino de gentiles no vayáis, por ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea que Jesús vino a buscar lo que se había perdido. ¿Y quién se había perdido? No éramos nosotros, iglesia. Nosotros no estábamos en el paquete. El Señor venía por la casa perdida de Israel, la que fue divorciada. ¿Cuántos han escuchado la historia del profeta Oseas? Es que para yo poder hablar acerca de esto, usted tiene que leer Biblia, hermano. ¿Sí? El profeta Oseas. La Biblia dice que el profeta Oseas, Dios le habla y le dice: Oseas, yo quiero que te metas a un prostíbulo y te cases con una ramera, con una prostituta. ¿Tú te imaginas que Dios le diga, es un hombre de Dios, y usted lo vea salir de un hotel, de un prostíbulo, de una cantina, pero Dios lo mandó? Si Oseas hubiera estado en este tiempo, ya estuviera en Facebook, en Instagram, y lo estuvieran reventando, hermano. Pero qué bueno que Oseas no vivió en ese tiempo. Oseas toma a la prostituta, le hace 3 hijos. Y nuevamente esta mujer vuelve a sus andanzas y Dios le habla y le dice: Oseas, ve y búscala y perdónala, porque así como se prostituyó la casa de Israel con los pueblos, así también mi amor es por la casa perdida del Señor. Ahora, ¿por qué, iglesia? Debe de entender esto. El profeta en la antigüedad era la voz de Dios. Todo lo que el profeta hacía era la manifestación de lo que Dios estaba diciendo en ese momento. O sea, que si el profeta mostraba enojo, la gente, por ver el enojo del profeta, decía: Dios está enojado. Si el profeta mostraba alegría, la gente, al ver al profeta, decía: entonces Dios está contento con nosotros, el pueblo. Por esa causa Moisés no entró a la tierra prometida, porque Moisés, cuando Dios le dijo: háblale a la peña, en vez de hablarlo, Moisés estaba molesto. Y Dios no le dijo: golpea. Dios le dijo: habla. Pero Moisés estaba molesto con el pueblo y agarró y golpeó la peña. Y Dios le dijo: por cuanto no demostraste lo que yo estaba sintiendo hoy por el pueblo, no entrarás a la tierra prometida. Lo mismo hizo con Oseas. Por esa razón Oseas se tuvo que casar con una prostituta,
Porque la casa de Israel delante de los ojos de Dios era una adúltera. ¿Por qué? Porque se contaminó con los pueblos paganos. Amén. Entonces nos vamos a Ezequiel y Dios lo lleva a él a un valle de huesos secos, secos de gran manera. Y Dios empieza a tener una conversación. Sí, yo sé que muchos hoy estaban esperando diciendo, es que yo vengo del valle de usted ni sabe lo que usted está diciendo, hermano. Es que yo me siento seco y yo necesito que me soplen. Usted no necesita soplo de nadie, iglesia. Usted debe entender que dentro de ti está el soplo del Espíritu. Y solamente necesitas conectarte con Él. Por eso, pueblo, hoy en día la iglesia está siendo engañada. Porque hoy esperamos que sea un profeta, un predicador que me dé una palabra, iglesia. Usted no necesita profeta. Usted necesita conectarse a la esencia del Espíritu para recibir el mensaje que Él tiene para ti. Dios le habla a Ezequiel. Vivirán estos huesos. Señor, tú lo sabes. Ezequiel, profetízales si van a vivir. Y empieza la narrativa del capítulo 37 del 1 al 14. Ahora, cuando usted y yo nos detenemos en el versículo 12, es donde el Señor le dice, versículo 11 dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Aquí no está hablando de nosotros. Ahora, iglesia, escuche, porque le voy a dar información codificada. Se cree que las 10 tribus en esa dispersión, en la diáspora, fueron esparcidos, no regresaron. Muchos llegaron a América Latina. Muchos llegaron a países como Estados Unidos. Usted va a tener que empezar a investigar y ver historia. ¿Cómo fue que se fundó? ¿Cómo fue que llegaron algunos? No siendo judíos, sino de diferentes tribus. Muchos se creen que llegaron a América Latina, República Dominicana, Estados Unidos, México y diferentes países en Europa, donde cada tribu empezó a unirse con el pueblo y empezó a procrear. Hasta el sol de hoy, todas las 10 tribus se esparcieron por completo. Cuidado que usted pueda tener sangre de una de las 12 tribus. Tal vez tu descendencia venga y usted no sabe que su tatara y más tatarabuelo era de la descendencia de Zabulón. Entonces usted no entiende cómo es que en la barriada muchos escucharon la palabra, pero usted es el único de la familia que quiere buscar de Dios. Usted no comprende que por qué las familiares muchos buscan y otros no. Es que tal vez dentro de tus genes hay algo que pertenece de las 10 tribus. Ay, Dios mío. ¿Y sabes cuál es la promesa? La promesa es que Dios va a tener y va a reunir a los 10 tribus antes que Él venga a reinar en el milenio, iglesia. ¿Qué quiere decir? Por eso el evangelio tiene que ser predicado. Ya yo no tomo lucha en las campañas evangelísticas, porque hay mensajes que las almas saben que es para Él y hay otros que no. Y tal vez conmigo nunca van a venir a los pies del Señor. Hay gente que ni en su vida me va a escuchar a mí. Pero allá donde está el pastor, el otro pastor, ahí con 2, 3, 4 hermanos, ahí sí se va a quedar. Ahí le gusta, ahí va a estar, ahí va a morir, pero ahí va a conocer. ¿Cuál es la palabra profética verdadera? No es el que viene el hombre y te dice así te dice el Señor. Es la que el Señor plasmó en las Escrituras. Aquí es donde entra el misterio más poderoso, iglesia.
Porque ¿cómo es posible que Israel, siendo la novia de Dios, era la amada de Dios, se prostituyó? Y las escrituras dicen que se le dio carta de divorcio. Fue repudiada por Dios y el pueblo de Israel. Por eso cuando las 10 tribus querían regresar, Pablo, Cefas, Apolos, toda esta gente conocían las leyes de la Torá. Y ellos sabían que una mujer divorciada de su esposo no podía volver con su marido. Entonces, ¿cómo van a regresar si la ley se lo prohibía? No se pierda la próxima enseñanza, iglesia. A la misma hora y en el mismo canal. Usted va a entender el misterio de la historia de amor más poderosa, por la cual Yeshua vino a esta tierra a morir. El valle de los huesos secos no es algo que podamos nosotros decir aquí, huesos secos resuciten. No. El valle de los huesos secos no es algo que podamos transliterar y ponerlo a este tiempo, porque ahí se está hablando de una nación. Pero esa nación, para que el Mesías pueda venir a reinar, tiene que juntarse. Año 1948, Israel se vuelve un estado por primera vez. Muchos migraron a su nación. Hoy en día la profecía está cumpliéndose. Hay una batalla entre el pueblo de Palestina, el pueblo de Israel, contra la franja de Gaza y la gente de Hamás y todos los árabes, porque en el domo La Roca, ahí se supone que se debe construir el tercer templo. Pero donde está la mezquita de los musulmanes, si un judío lo tumba, hermano, hay guerra mundial. Entonces, ¿cómo va a suceder eso? La palabra se está cumpliendo, iglesia. Si usted quiere jugar al cristianito, ese es su problema. Si usted quiere venir solamente a cantar cultitos y a ver al hermano, problema suyo. Pero hay algo que las escrituras nos enseñan, pueblo de Dios. Se está cumpliendo y que la iglesia va a formar parte como ¿qué? Como el olivo que fue injertado en la rama. Usted y yo vamos a ser partícipes de la promesa divina de poder reinar con el amado pueblo del Señor. Entender eso es saber que en el valle de los huesos secos esa promesa también entra para nosotros, pueblo de Dios. Aleluya. De esas 10 tribus, tal vez tu descendencia, iglesia, tú tengas descendencia, no sé, Manasés, de Rubén, de Zabulón, de Isaacar, que ¿dónde se fueron? Por eso hay algunos que tienen cara así como de hebreo. Ese perfil de griego es porque tienes descendencia, hermano. Había un plan maestro de parte del Señor, porque son ellos a los que el Señor viene a buscar. Y como fueron esparcidos y hay linaje, entonces de los confines de la tierra los llamaré. Ahora usted entiende la Biblia, cuando la Biblia dice, y el Señor descenderá y mandará a los ángeles, y los ángeles de los confines de la tierra reunirá a su pueblo. Ahora bien, iglesia, Ezequiel lo vivió
lo experimentó, se le fue revelado. Dios lo saca y lo lleva en el Espíritu. Esto solamente a través del Espíritu es que podemos tener entendimiento. No se te puede revelar en la carne lo que a ellos se les reveló en el Espíritu. ¿Cuál es la palabra para este tiempo, iglesia? La restauración de la casa de Israel ya viene. Y viene el llamado del amado, que con voz de mando y con trompeta de Dios llamará a su pueblo de los confines de la tierra. Y usted y yo estamos metidos en el asunto. Por eso hay cenas de la boda del Cordero. Bendito Dios. Busque conmigo algunos textos, iglesia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Ahora usted va a entender. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿A quién le está hablando Pedro? ¿A quién le está hablando Pedro? No a la iglesia, no. Esa carta es para las 10 tribus perdidas. Santiago capítulo 1, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Entonces, una carta tiene un destinatario. ¿Y a quién está destinado? A nosotros. A veces usted está leyendo algo que no es para ti. ¿Qué pasa cuando te mandan un mensaje y no te lo dan? Y la gente se lo come. Dice, ese mensaje no fue para ti, ese fue para mí. Ese mensaje no es para ti, ese mensaje es para el pueblo perdido de la casa de Israel. Ahora, de que se vale y se convierte en verdades circunstanciales y que trasciende este tiempo, no lo podemos negar. Hay verdades en las Escrituras que tal vez no fueron para nosotros, pero se vuelven promesas trascendentales. Pastor, no entiendo cómo. Dios le dice a Josué: todo lo que pisare la planta de vuestro pie será tuyo. ¿A quién se lo dijo? Y está el hermanito pisando a la hermana. Dice: todo lo que yo pisare, santo, esta sierva a mí me gusta. Todo lo que pisare, eso es mío. No, Dios no te lo dijo a ti, se lo dijo a Moisés. Deja de estar pisando a la hermana. Ahora entendió, hermanita, ¿por qué la están pisando a cada rato? Ya la están para mí, no. Ahora, si el Espíritu de Dios a ti te dice: así como le prometí a Josué, todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Esa verdad, aunque fue para Josué, se vuelve trascendental, porque ahora el Espíritu de Dios te lo está hablando a ti. ¿Me está siguiendo? Entonces hay verdades que usted debe de analizarlo, porque usted se está basando en una promesa que tal vez no es para usted. Y usted está: Señor, pero tu palabra dice, lo dice, pero no era para ti. Y estás orando mal. Ay, Dios mío. Mas vosotros sois linajes, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿A quién le está hablando? A un pueblo que Él va a recoger. A eso Dios llamó. Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, a quien yo debo atraer también. Ellos oirán mi voz. Serán un solo rebaño y habrá un solo pastor. El pueblo del norte fue divorciado. Escuche, mejor lo voy a soltar, porque no sabemos si la otra semana estaremos. Dios sabrá.
Escuche, termino con esto, iglesia. El pueblo del norte fue divorciado. Jeremías 3:1. Mucha atención. Si alguno dejare a su mujer, yéndose de él se juntare a otro hombre, ¿volverá ella más? ¿O no será tal tierra de todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos. Está hablando Jehová al pueblo de Israel. Y le está diciendo, pero vuelve a mí, dice Jehová. ¿Qué le está diciendo? Israel, tú te amancillaste con otros pueblos, fornicaste, adulteraste. Pero Israel, vuelve a mí, retorna, regresa. Pero hay un problema, iglesia. Jeremías capítulo 3 versículo 1 dice, si alguno dejare a su mujer, Deuteronomios 24, 1 al 4, la ley dice que cuando un hombre tomare una mujer y se casare con ella, y si no le agradare, le puede dar una carta de repudio o divorcio. Al salir esta mujer y haberla despedido, no puede regresar con él una vez más. La única manera para que ese pacto pueda ser destruido y que pueda regresar es que el marido tiene que morir. Si no, no se puede. Entonces las 10 tribus no podían regresar, porque la ley de Jehová lo impedía. Romanos capítulo 7, busquen Biblia conmigo, vamos. Santo Dios. Verso 1 al 4, Romanos 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la Torá, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, se llamará adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere con otro, no será adúltera. Entonces, el pueblo perdido de la casa de Israel se le consideró como adúltera. ¿Sabe por qué? Porque era la novia de Jehová, de Yahweh. Pero se fue y se contaminó. Ahora el Señor le está diciendo, vuelve, regresa. Pero ¿cómo? Si la ley dice que no se puede. La única manera es que ¿qué? Que el hombre, el esposo, tenía que morir. Bendito Dios. Dios tenía que morir. ¿Y qué pasó entonces? Envía a su hijo, al verbo convertido en ¿qué? En carne. El novio muere. Ay. Usted no está entendiendo esto. Espérese. Para que me entienda. ¿Quién era el novio? Diga conmigo, Jehová. ¿Por qué se divorció el pueblo de Israel, las 10 tribus? Porque adulteró. Según Deuteronomio 24, ¿la adúltera podía regresar con su marido? No. ¿Cómo se llama la mujer que engaña a su marido? Adúltera. Pero según Romanos, la única manera para que esta mujer se librare de la ley del adulterio es que su primer esposo tenía que ¿qué? Morir. Dios se hizo ¿qué? Carne. ¿Y él vino a qué? Él vino a morir para que cuando muriera, entonces ella pudiera regresar con él nuevamente. La historia de amor más grande
no fue que vino a morir por ti, por mí. El novio murió por su novia y resucitó de nuevo para decirle: no busques jamás nadie, estoy aquí yo, ámame a mí, búscame a mí. Ay, iglesia, pueblo del Señor, esa es la historia de amor. Dios muere. El mismo Dios habitó sobre la tierra. Yo muero porque te amo. La única manera para que esta ley del adulterio tú puedas regresar a mí es que yo tengo que morir. Y como Dios, ¿qué sucedió? Murió. Pastor, entonces, ¿por qué resucitó? Porque al momento de resucitar le dice: amada mía, no busques jamás nadie, ya no vuelvas a contaminarte. Yo resucito y te llevo a las cenas de la boda del Cordero. Iglesia, esta humanidad empezó por un matrimonio y va a terminar con un matrimonio. Esta humanidad empezó con una pareja, pero también va a tener un punto final: la novia y el Cordero. Y usted sabe quién es la novia: la casa de Israel, la iglesia de Jesucristo. Estamos preparándonos para una fiesta maravillosa, iglesia. ¿Sabe por qué? Por amor que el amado tenía con nosotros. Esa es la historia no contada de ese amor maravilloso, iglesia. Nace el nuevo pacto y hoy somos partícipes de la promesa, no por linaje, sino por amor. Hoy usted tiene acceso a eso por amor. Pero Él no murió pensando en la humanidad, Él murió pensando en su amada. Usted sabe lo que es ese nivel de amor. Me traicionaste, pero yo te perdono y muero por ti para volver a recuperarte. Oh, yo no sé, esposo y esposa, los que están casados, usted tiene que llegar al nivel de amar a su esposa, estar dispuesta a entregar tu propia vida. Santo, se fueron los amenes ahí. No, pastor, ahí no me meten eso y que entregar mi vida por mi esposa. No, no, no. Ese es el ejemplo del amado. Los que se van a casar, pregúntale al novio: ¿estás dispuesto a entregar tu vida por mí? No, fuera, busca otro que sí te esté dispuesto. Ese es el misterio más grande del amor. Iglesia, no es que usted esté seco en gran manera, no es que usted esté en el valle de los huesos secos. Esta es una palabra profética para estos últimos tiempos, y que en estos últimos tiempos usted debe de servir al Señor no por conveniencia, sino por amor, y entender que aunque pases por lo que pases, Él siempre será tu fortaleza. Póngase de pie, iglesia, aleluya. Adoramos al Rey y bendecimos su santo nombre.